¿Y si te dijera que en un rincón de la Europa moderna, en pleno siglo XXI, existe un mercado donde las familias negocian abiertamente un precio por la mano de sus hijas en matrimonio? Tu mente podría saltar inmediatamente a una escena sombría y transaccional. Mujeres jóvenes exhibidas como ganado, sus futuros intercambiados por dinero en efectivo en una reliquia bárbara de una época pasada. Las historias que quizás hayas oído lo describen exactamente así. Un intercambio puramente comercial, una práctica vergonzosa oculta a plena vista. Pero, ¿y si esa imagen impactante es solo una fracción de una verdad mucho más profunda y complicada? ¿Y si este controvertido evento, tan fácil de condenar por los extraños, no es una simple historia de venta de novias, sino una compleja, desesperada y sorprendentemente vibrante historia de supervivencia cultural? Y si, para entenderlo de verdad, debemos primero desentrañar 1000 años de historia, un legado brutal de persecución y el orgullo inquebrantable de un pueblo sin tierra. Olvida lo que crees que sabes. Hoy no solo visitamos un lugar, estamos revelando las capas de una de las comunidades más incomprendidas de Europa para encontrar el corazón humano que late bajo el mercado de novias de Bulgaria. Antes de que podamos poner un pie en el bullicioso campo lleno de música de Stara Zagora, primero debemos viajar atrás en el tiempo, y muy lejos hacia el este. Las personas en el corazón de nuestra historia son los romaníes, y el primer paso para entenderlos es desaprender el nombre por el que son más conocidos: gitanos. Esa misma palabra es nuestra primera pista de que toda esta historia está plagada de malentendidos. Nació de un colosal error europeo en la Edad Media, una suposición errónea de que estos viajeros de piel oscura debían proceder de Egipto. Pero el nombre se quedó y, a lo largo de los siglos, se cubrió de estereotipos tóxicos. En el folclore y la literatura europea, el gitano se convirtió en un personaje de manual, la adivina astuta que busca estafarte, el ladrón de niños de ojos salvajes, el vagabundo sin raíces incapaz de un trabajo honesto. El propio nombre se convirtió en una jaula de prejuicios. Ellos mismos prefieren el nombre romaní, derivado de su propia palabra, rom, que significa hombre o esposo. Y su idioma, el romaní, es un mapa del tesoro lingüístico que traza su verdadero viaje. Es la clave que desvela la historia de su origen. Si escuchas con atención, puedes oír las palabras fantasma de su patria perdida. La palabra romaní para agua es pani, igual que en hindi. La palabra para uno es yek, del sánscrito eka. Sus palabras para nariz, nak, pelo, bal y ojo, yak, resuenan con las lenguas del norte de la India. No son coincidencias. Durante décadas, los lingüistas rastrearon este camino y, en los últimos años, los estudios genéticos lo han confirmado más allá de toda duda. El pueblo romaní comenzó su largo y lento éxodo desde la región del Punjab, en el norte de la India, hace más de 1500 años. ¿Por qué se fueron? La historia, que rara vez es ordenada, no ofrece una respuesta única y simple. Hay varias teorías convincentes. Una sugiere que pertenecían a los Dom, un grupo de casta inferior de músicos y artistas itinerantes. A medida que las cortes persas y más tarde las bizantinas desarrollaron un gusto por los espectáculos exóticos de la India, estos grupos pudieron haber viajado hacia el oeste, moviéndose de un patrón a otro hasta que su viaje se convirtió en una migración permanente. Una teoría más sombría y violenta apunta a las turbulentas oleadas de invasiones que sacudieron la India alrededor del año 1000 después de Cristo. El imperio Gaznávida, una dinastía turco-persa, lanzó brutales incursiones en el Punjab. Es posible que los antepasados de los romaníes fueran arrastrados por este caos, ya sea como grupos de casta guerrera que luchaban contra los invasores, o como cautivos esclavizados llevados al oeste tras la derrota. Cualquiera que fuera el catalizador, este éxodo marcó el comienzo de una diáspora perpetua. Se movieron a través de Persia, el Imperio Bizantino y los Balcanes, expandiéndose por el continente europeo como las semillas de una planta resistente arrastrada por el viento.
Y aquí encontramos la paradoja fundamental del pueblo romaní. Aunque han vivido entre otras naciones durante un milenio, casi nunca han sido de ellas. Llevaban su cultura como una carga preciosa e invisible. Su código de leyes no escrito, el Cris, adjudicado por los ancianos, gobernaba sus comunidades. Sus complejas reglas de pureza y contaminación, conocidas como marimé, dictaban todo, desde cómo se preparaba la comida hasta cómo podían interactuar hombres y mujeres. Su lealtad feroz no era a un rey o a un país, sino a su clan familiar extendido, la Vitza. Eran un pueblo sin mapa, así que su cultura se convirtió en su territorio. Esta feroz e insular preservación de la identidad fue su herramienta de supervivencia definitiva, pero también tendría un precio terrible. Aquello mismo que los hacía únicos, también los convertiría en un objetivo perpetuo. Para entender el profundo aislamiento de un barrio romaní en la Bulgaria moderna, no puedes simplemente mirar las carreteras en ruinas o los rostros recelosos de sus residentes. Tienes que ver los fantasmas del pasado que acechan estos espacios. Tienes que entender que la experiencia romaní en Europa no es solo una historia de migración. Es una historia implacable, brutal e ininterrumpida de persecución. En ningún lugar estuvo esto más institucionalizado que en los principados de Valaquia y Moldavia, que más tarde formarían el núcleo de la Rumanía moderna. Durante más de 500 años, desde el siglo XIV hasta mediados de la década de 1860, la gran mayoría del pueblo romaní fue mantenida en cautiverio. Eran esclavos. No se les consideraba seres humanos, sino propiedades, listados en los inventarios de terratenientes adinerados y monasterios ortodoxos, junto a herramientas, carros y ganado. Un documento oficial de 1845 enumera los bienes de un monasterio incluyendo 200 colmenas y 30 familias romaníes. Podían ser comprados, vendidos, intercambiados o regalados. Las familias eran sistemáticamente destrozadas, los niños vendidos y apartados de sus madres, los maridos de sus esposas, todo al antojo de sus dueños. Este brutal capítulo de esclavitud solo terminó alrededor de la época de la Guerra Civil estadounidense, pero el estigma social que creó fue indeleble, cimentando a los romaníes en lo más bajo de la jerarquía social. Pero el capítulo más oscuro estaba por llegar. Mientras que el mundo recuerda con razón el Holocausto, como el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, a menudo olvidamos a sus otras víctimas principales. Los nazis tenían su propio nombre escalofriantemente burocrático para el genocidio romaní. El poragmos, una palabra en lengua romaní que significa la devoración. Impulsados por la misma retorcida ideología de pureza racial, los nazis y sus aliados en toda Europa cazaron, persiguieron, esterilizaron y asesinaron al pueblo romaní con una eficiencia escalofriante. Los métodos fueron variados y horribles. En el frente oriental, los escuadrones de la muerte móviles de los Einsatzgruppen los fusilaron por miles en bosques y barrancos, arrojando sus cuerpos a fosas comunes. En estados colaboracionistas como Croacia, el régimen Ustaša dirigió sus propios campos de concentración brutales, como Jasenovac, donde decenas de miles de romaníes fueron torturados y asesinados. Y en las infames fábricas de la muerte de la Polonia ocupada por los nazis, como Auschwitz-Birkenau, se estableció un campamento familiar gitano especial. Aquí, las familias se mantuvieron juntas al principio, solo para ser enviadas en masa a las cámaras de gas cuando las enfermedades y el hambre habían hecho su trabajo. Se estima que hasta 500.000 de hombres, mujeres y niños romaníes fueron devorados por la máquina nazi. Esta historia no es una nota a pie de página polvorienta. Es el trauma central y abrasador que explica tanto sobre la psique romaní de hoy. ¿Cómo puede una comunidad confiar en las instituciones estatales cuando esas mismas instituciones una vez sancionaron su esclavitud y orquestaron su genocidio? ¿Cómo pueden asimilarse voluntariamente a una sociedad más amplia que, una y otra vez, solo les ha mostrado odio y violencia,
la tendencia a vivir en comunidades separadas e insulares, el impulso de depender solo unos de otros, la práctica de sacar a los niños de las escuelas estatales para protegerlos del acoso implacable y la aniquilación cultural. Estas no son simplemente elecciones de estilo de vida. Son mecanismos de supervivencia profundamente arraigados, forjados en los fuegos de siglos de persecución inimaginable. Esta desconfianza profunda, históricamente justificada, es el muro invisible que separa a las comunidades romaníes del mundo que las rodea. Un muro mucho más formidable que cualquier ladrillo o mortero en ruinas. Ahora, aterricemos en la Bulgaria moderna. Es una nación de impresionantes paisajes montañosos, antiguas tumbas tracias y tranquilos monasterios. También es, por un margen significativo, el Estado miembro más pobre de la Unión Europea, lidiando con la larga sombra de su pasado comunista, el declive demográfico y una corrupción generalizada. Y es aquí, en este complejo paisaje nacional, donde la larga y problemática historia de los romaníes adquiere un enfoque nítido y contemporáneo. Con unos 750,000 ciudadanos romaníes, constituyen casi el 10% de la población de Bulgaria, una de las concentraciones más altas de Europa. Y la relación entre la mayoría y la minoría está cargada de tensión. Desde la perspectiva de muchos búlgaros étnicos, la narrativa es de una profunda frustración. Ven extensas comunidades romaníes o mahalas, a menudo construidas ilegalmente en terrenos municipales en las olvidadas periferias de las ciudades. Hablan con ira de las marañas de cables que desvían la electricidad de la red y de las conexiones ilegales al suministro de agua. Existe la creencia generalizada de que los romaníes no están dispuestos a trabajar, prefiriendo vivir de las ayudas sociales, y que los costes de su estilo de vida no regulado se trasladan injustamente a los ciudadanos respetuosos con la ley y que pagan impuestos. Cuando Bulgaria se unió a la Unión Europea en 2007, la apertura de fronteras provocó una importante ola de emigración romaní hacia naciones más ricas de Europa Occidental. Pero para los que se quedaron, los problemas profundamente arraigados y la fricción social no hicieron más que intensificarse. Pero detenerse en esa narrativa es ver solo una cara de una moneda deformada y rota. Para entender la otra cara, tienes que caminar tú mismo por uno de estos barrios, lugares como Faculteta en la capital, Sofía, o Stolipinovo en Plovdiv, infame por ser el gueto romaní más grande de Europa. Lo que presencias es la manifestación física de décadas de negligencia sistémica. A menudo es, literalmente, donde termina el pavimento. Las carreteras asfaltadas se convierten en caminos de tierra ahogados en barro bajo la lluvia. El saneamiento oficial es rudimentario o inexistente. Montones de basura sin recoger se convierten en peligrosos patios de recreo para los niños. El aire puede ser denso por el olor acre del plástico quemado, utilizado como combustible en invierno. Este no es un estilo de vida elegido. Es una trampa de pobreza meticulosamente construida. La discriminación en el mercado laboral formal es rampante y está bien documentada. Un apellido romaní común en un currículum puede significar que vaya directamente a la papelera. Las escuelas segregadas y con financiación insuficiente dentro de las mahalas proporcionan una educación deficiente, asegurando que la próxima generación esté mal equipada para competir. Sin un título de propiedad legal sobre la tierra en la que viven, no pueden obtener permisos para construir o mejorar sus hogares. Es un círculo vicioso. La segregación conduce a una educación deficiente, que conduce al desempleo, que conduce a la pobreza, que profundiza la segregación. La falta de voluntad para trabajar se ve muy diferente cuando no hay trabajo que encontrar. El uso ilegal de la electricidad se convierte en una medida desesperada para una familia, en una comunidad que ha sido literal y figurativamente dejada en la oscuridad por el Estado. Es en este crisol de pobreza, desconfianza mutua y profunda negligencia donde una de las tradiciones más peculiares del mundo sigue prosperando. 4 veces al año, en días de fiesta religiosa, un campo en las afueras de la ciudad de Stara Zagora, en el sur de Bulgaria, se transforma.
La escena explota en color, sonido y energía nerviosa. Coches, muchos con matrículas alemanas o británicas de familias que han trabajado en el extranjero, bordean el polvoriento camino. El aire vibra con el pulso enérgico y sintetizado de la música chalga, un género turbo folk, que es la banda sonora de la celebración balcánica moderna. El olor a carnes a la parrilla, kebabche y küfte emana de puestos improvisados, pero la atracción principal es la gente. Mujeres jóvenes, vestidas con sus mejores galas, vestidos relucientes de lentejuelas, tacones altísimos y un maquillaje elaborado aplicado con precisión artística, pasean del brazo en pequeños grupos. Hombres jóvenes, también con sus mejores ropas, a menudo chándales de diseño o chaquetas de cuero, observan, tratando de proyectar un aire de confianza. Las familias se reúnen en círculos más grandes, riendo, bailando y saludando a parientes que no han visto en meses. Este es el famoso o infame mercado de novias. Es crucial entender que este no es un mercado para todos los romaníes. Esta es la tradición exclusiva y muy específica del clan Kalaitzi. El propio nombre cuenta su historia. En turco, Kalay significa estaño o soldadura, y los Kalaitzi fueron históricamente una casta de caldereros itinerantes. Durante siglos, viajaron por las tierras búlgaras en caravanas, remendando las ollas, sartenes y calderos de los aldeanos sedentarios. Este estilo de vida nómada los hizo a la vez esenciales y otros, reforzando su insularidad. También hizo casi imposible que sus jóvenes se conocieran y se casaran dentro de su propia comunidad pequeña y dispersa. Y para los Kalaitzi, casarse con un extraño o un gadyo es impensable. Así, estas reuniones, celebradas en los principales días de santos, se convirtieron en su salvavidas social y genético, la única oportunidad para que sus hijos encontraran una pareja adecuada, preservando su cultura, sus tradiciones y su linaje. Hoy, aunque la mayoría ya no son nómadas, la tradición perdura, radicalmente transformada por la economía moderna. Se ha convertido en un crudo espectáculo público de negociación. Un joven, flanqueado por sus padres, se acercará a la familia de una chica que le interesa. Comienza una conversación formal y respetuosa. Si hay interés mutuo, surge el delicado tema del precio. Este es el precio de la novia, pagado por la familia del novio a la de la novia. Para ser claros, desde su punto de vista, no es un pago por la chica. Se considera una compensación a su familia por la pérdida de una hija y, lo que es más importante, un testimonio público de la estabilidad financiera del novio y su capacidad para mantener a su nueva esposa. El precio es un cálculo complejo. La belleza de una chica, su virtud y modestia percibidas, y su edad son primordiales. Una virgen más joven de una familia respetada alcanza el precio más alto. Los precios pueden oscilar entre unos pocos miles y más de 50,000 levas búlgaras, lo que puede superar los $27,000. En un país donde el salario mínimo es inferior a 500 euros al mes, esta suma es una fortuna que cambia la vida. La familia de la novia se enorgullece inmensamente de un precio alto, alardeando de él como una validación pública del valor de su hija y el honor de su familia. Es un sistema nacido de la exclusión, un mecanismo comunitario para el matrimonio y la redistribución de la riqueza, que opera completamente al margen de una sociedad mayoritaria, que les ha ofrecido muy pocos otros caminos hacia la seguridad económica. Pero, ¿qué hay de los jóvenes en el centro de este vertiginoso espectáculo? La historia original podría sugerir que parecen contentos, pero contento es una palabra plácida para la tormenta de emociones que deben sentir. Intentemos ponernos en su lugar. Imagina a una chica de 17 años, llamémosla María. Durante meses, su familia ha ahorrado cada leva, su madre quizás aceptando trabajos de limpieza adicionales para comprar el vestido brillante y los zapatos caros que lleva hoy. A María la sacaron de la escuela después del 8º grado. No fue porque su familia devalúe la educación, sino porque temen el mundo fuera de su comunidad.
temen el acoso implacable de los niños no romaníes. Temen, por encima de todo, el riesgo de que desarrolle una relación romántica con un chico de fuera del clan, un gacho, lo que traería una vergüenza inimaginable a la familia y la haría inelegible para el matrimonio dentro de su propia comunidad. Su vida social así ha sido un círculo pequeño e intensamente protegido de familiares y vecinos cercanos. Hoy, mientras camina por el mercado, un nudo de terror y esperanza se aprieta en su estómago. Este es su debut, su gran oportunidad. Es su único camino socialmente aceptable para encontrar un marido, tener su propia familia, asegurar su futuro. Siente las miradas evaluadoras de los jóvenes y sus padres, diseccionando su aspecto, su postura, su comportamiento. Siente el inmenso peso de las expectativas de su propia familia. ¿Es lo suficientemente guapa? ¿Alguien hará una buena oferta? Un precio alto significa honor para su familia y la promesa de un marido que pueda darle una vida mejor y más segura. Un precio bajo o ninguna oferta en absoluto significa vergüenza pública y la aterradora perspectiva de quedarse atrás. ¿Es feliz? La palabra se siente inadecuada. Es una participante en una actuación de alto riesgo y está interpretando su papel, esperando el mejor resultado posible en el único sistema que ha conocido. Ahora, imaginan un joven, llamémoslo Georgie. Podría tener 20 años y acaba de regresar de 2 años de agotador trabajo de construcción en Alemania. Él y su familia han ahorrado meticulosamente ese dinero. Su objetivo hoy no es solo encontrar una esposa, sino encontrar una buena esposa. Alguien hermosa, de una familia respetada, que sea una buena madre y traiga honor a su propio hogar. El mercado es su escenario para demostrar su valía como hombre. La capacidad de negociar y pagar un precio alto es una declaración pública de su éxito, su madurez y su disposición para ser esposo y proveedor. No está simplemente comprando una novia, está haciendo la inversión social y económica más importante de su vida. Tanto para María como para Georgie, esto no es un cuento de hadas romántico. Es una negociación de alto riesgo donde todo su futuro está en juego. El amor no es el prerequisito para este matrimonio. Es un resultado esperado. La base principal es una unión de familias, construida sobre el respeto, la seguridad y la continuación del clan. Aunque los padres, particularmente los padres, dirigen las negociaciones financieras, la joven pareja tiene voz. Si María siente una genuina repulsión por un pretendiente, o si su madre tiene un mal presentimiento, el trato a menudo se cancela. Hay albedrío, pero es un albedrío que opera dentro de los límites increíblemente estrechos y tradicionales de su mundo. Es absolutamente crucial dejar esto claro una vez más. El mercado de novias Kalaitzi no es representativo de todo el pueblo romaní. Es la práctica hiperespecífica y centenaria de un pequeño clan dentro del vasto y diverso mundo romaní. Pintar a toda la población romaní global de más de 12 millones de personas con esta única y sensacionalista brocha es repetir el mismo pecado de estereotipación que los ha atormentado durante siglos. La verdadera historia aquí, la que yace bajo los titulares controvertidos, es una de asombrosa resiliencia cultural. Durante más de un milenio, los romaníes han sobrevivido a la esclavitud, el genocidio, la asimilación forzada, la exclusión económica y el racismo sistémico. Lo han hecho aferrándose a su identidad, su idioma, sus códigos sociales y sus tradiciones. En un mundo que ha intentado incansablemente borrarlos o exotizarlos, el simple hecho de seguir existiendo, en sus propios términos, es un acto de resistencia profundo y poderoso. Su cultura ha enriquecido el mundo de maneras que a menudo no reconocemos. Las cuerdas conmovedoras de un violinista romaní, los ritmos intrincados y sincopados que el gran guitarrista romaní francés Django Reinhardt infundió en el ADN del jazz, el fuego apasionado y desgarrador del flamenco español, que debe su existencia a los gitanos de Andalucía. Estos son regalos romaníes a la cultura global.
Hoy en día hay médicos, políticos, artistas y académicos romaníes en toda Europa que luchan por cambiar la narrativa desde dentro, combatiendo los mismos estereotipos que hemos discutido hoy. Lo que el mercado de novias de Stara Zagora nos muestra en última instancia es un microcosmos de toda la paradoja romaní. Es una tradición que es simultáneamente problemática para la mirada moderna y profundamente pragmática para la comunidad a la que sirve. Es un espectáculo que es a la vez una vibrante celebración de la vida y un crudo reflejo de la desesperación económica. Es una ventana a una comunidad que se ha visto obligada a crear su propio mundo, con sus propias reglas y sus propias soluciones, precisamente porque el mundo exterior le ha ofrecido muy poco. Es una historia desordenada, incómoda y profundamente humana. Y eso la hace infinitamente más fascinante que el simple y chocante titular al que a menudo se la reduce. Nuestro viaje a Stara Zagora revela que un solo evento controvertido puede ser un prisma que refleja 1000 años de historia. El mercado de novias no es solo un mercado. Es un monumento viviente a la voluntad inquebrantable de un pueblo por sobrevivir. Un complejo tapiz tejido con los hilos de la persecución, la pobreza y un orgullo cultural inflexible. Nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre nuestras propias suposiciones y a comprometernos a mirar más allá de la superficie de lo que vemos. Es una lección vívida de que para entender verdaderamente un lugar, debemos estar dispuestos a escuchar sus historias más difíciles y contradictorias. ¿Qué parte de la historia de los Kalaidji te sorprendió más? ¿La profunda historia de persecución, las realidades económicas que dan forma a la tradición o las emociones humanas detrás de las negociaciones? Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha abierto una nueva perspectiva, por favor, comparte este video con un compañero de viaje al que le encante profundizar más allá de las guías turísticas. Considera suscribirte para más inmersiones profundas en los rincones más fascinantes e incomprendidos del mundo. Y si tu curiosidad te impulsa a descubrir los secretos de otras naciones complejas, la próxima aventura te espera aquí mismo en la pantalla. Gracias por unirte a este viaje. Mantén la curiosidad.